Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamer y en el vídeo de hoy vamos a ver un lote que me ha llegado desde Japón con merchant y videojuegos de Dragon Ball. Bueno, pues como decía en el vídeo de hoy, por aquí tenemos una cajita que me ha llegado desde Japón. Todo lo que hay aquí dentro, por si alguien tiene curiosidad, siempre me gusta decirlo, todo lo que hay aquí dentro me ha costado 40 euros, ¿vale? Envío incluido. Y creo que es un precioso para las cosas que hay aquí dentro, porque joder, hay una de material espectacular. Así que nada, vamos a empezar. Hay algo de merchant, de libros y demás, pero bueno, también hay videojuegos que por supuesto es lo que más nos interesa por aquí por el canal, ¿no? Así que vamos a sacar de aquí toda la caja, todo lo que hay aquí, que ya veis que hay bastantes cositas, bastante material. Y nada, quería subir también algo de Dragon Ball. Lo iba a subir ya, pero mira, ya que pillé este lote, digo, pues es la excusa perfecta, ¿no? Ya sabéis que Dragon Ball es la serie de mi vida. Aquí yo la conozco como Bola de Drac, ¿vale? Aquí en Cataluña. Y como digo, es la serie de mi vida, es mi anime favorito, no sé, me encanta Dragon Ball, ¿vale? Es todo. Y bueno, pues siempre ya sabéis que hay una sección listada en el canal con mucho material que yo tengo de Dragon Ball, de videojuegos, un montón de cosas. Y digo, pues ya va tocando un poquito de Dragon Ball por el canal, que ya hacía tiempo que no subía material de Dragon Ball Z. Así que nada, pues esta es la excusa perfecta. Vamos a empezar sacando cositas por aquí. Y bueno, pues mira, vamos a empezar por ejemplo con lo primero que hay aquí, que es este videojuego, ¿vale? Que esto es Dragon Ball Hero 2. Esto ya sabéis que es uno de mis objetivos, de mis misiones, por así decirlo, que es hacerme con todos los videojuegos que hay de Dragon Ball. Y bueno, aunque sean exclusivos de Japón, da igual, quiero tener todo el material que haya de videojuegos de Dragon Ball. Y bueno, pues estas son cositas que me faltaban, ¿vale? Este, por ejemplo, es uno de ellos. Para jugar a esto hay que decir, necesitas una 3DS japonesa o una que sea de aquí pero que esté modificada, ¿vale? Porque la 3DS tiene bloqueo regional y no puedes jugar a juegos de 3DS en una 3DS de aquí de España o de Europa, vaya, ¿vale? Así que si lo queréis jugar, pues os modificáis. En este caso yo tengo esa DS, esa no está modificada, eso no lo voy a tocar porque es la edición SNES de la Super Nintendo, y eso no lo voy a tocar. Y en Japón pues puedes encontrar 3DS bastante asequibles de precio, ¿no? O sea que os pilláis una en Japón y ya está. Así que bueno, pues esto es un videojuego que esto pues como bien dice el título, está ambientado en lo que es la serie de Heroes, que ya sabéis que es como una serie hecha por fans, en el que, bueno, vale un poco todo, ¿no? Valen un poco todas las fusiones que se puedan, todas las transformaciones que se puedan, en fin, un poco todo. Y de hecho veis al androide 17 en esa transformación, que es como el Super A17, el Super C17, creo que lo conocéis, ¿no? Como siempre digo, perdonad por si me bailan nombres, pero es que yo como los tengo memorizados en catalán, tío, pues muchas veces los diré en catalán, ¿vale? Pero bueno, de hecho, lo que digo, ahí veis por ejemplo, a Piccolo. Eso lo he dicho bien, ¿no? Porque iba a decir Corpetit, ¿eh? Pero bueno, ya veis, sin más personajes y tal. Y esto, como digo, pues está ambientado en la serie fan de Dragon Ball Heroes. Y bueno, pues aquí básicamente es como un juego de cartas en el que vas reuniendo cartas. De hecho, esto hay una recreativa en Japón, en el que tú, de hecho, juegas con las cartas, ¿vale? Que vas comprando y tal, pues son personajes que vas coleccionando y demás. Aquí, de hecho, te explica un poco, ¿vale? Hay un poquito y tal. Y bueno, pues lo dicho, aquí el manual no sé si viene algo, no viene nada, ahí veis algún pantallazo del juego, ¿vale? Y eso básicamente es la recreativa, ¿vale? Esta imagen que estáis viendo aquí, la recreativa es así, ¿vale? Es como una mesa interactiva en la que tú encima vas colocando las cartas y en la pantalla de enfrente de la recreativa vas jugando con las cartas que tú has puesto, ¿vale? Con los personajes que tú has colocado. Y bueno, pues básicamente es eso, de ir haciendo combates y tal. Sí que hay un poquito como de exploración, porque vas un poco volando con los personajes y tal, pero bueno, al fin y al cabo el objetivo es el ir pues combatiendo, ir venciendo, ir reclutando nuevas cartas y demás, ¿no? Junto con eso, ¿qué venía? Pues venía esto que tenéis aquí, ¿vale? Que esto es la guía oficial del juego. También la compré junto con el videojuego, a la redundancia, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis, a mí la verdad es que me encantan las guías de Japón. Esto es un tocho increíble. Aquí de hecho hay algo marcado aquí en medio, no sé qué habrá aquí marcado. No sé. Pero bueno, algún personaje o algo que tendría aquí por la persona que estaría jugando, ¿no? Y bueno, pues lo dicho, me encantan las guías japonesas. Sabéis que tengo muchísimas.
Y me gustan mucho por el arte que tienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis algunos dibujos de este arte de Dragon Ball Heroes. En este caso es Heroes 2, esta es la segunda parte, ¿vale? Creo que hay 3 en total y una cuarta que se llama Dragon Ball Heroes X Mission o algo así, creo. Estoy un poco perdido, pero bueno, tengo que ir investigando un poco más con los videojuegos, ¿eh? Y lo dicho, pues ahí veis algunos, ¿no? Y aquí, pues bueno, básicamente, pues te explican un poco cómo jugar, utilizar las cartas. En fin, ¿veis? Aquí veis algunos de los combates que hay. Aquí veis la mesa, ¿vale? Con los personajes y los del rival. Eso pues es con las cartas que hemos puesto. ¿Veis? Aquí hay un poquito de arte de esto me gusta mucho tenerlo. Me gusta mucho tener las guías y tal por esto, por el arte que tienen y todo esto, ¿no? Y la verdad es que ya veis que la guía es inmensa, ¿eh? La guía es una barbaridad, ¿veis? Aquí veis más personajes. En fin, pues un poco todo. Mucha gente dirá, joder, vaya tontería si ahí no te vas a enterar de nada, ¿no? De la guía. A ver, pues sí, no te enteras de nada, pero como digo, mola tenerlo por el arte que tienen y no sé, pues por tener material de Dragon Ball. Aquí de hecho te vienen todos los niveles de todos los personajes, ataques y demás. Y luego por aquí adelante no sé si habría algo. Mira este Goku, qué guapo, impresionante ese Goku de GT, espectacular. Creo que por aquí adelante, mira, aquí hay un poquito más de arte. Ya veis que en Heroes vale todo, lo mezclan todo, Dragon Ball Z con Dragon Ball GT, con cosas inventadas de ellos. En fin, vale un poco todo. Y esta sería pues la guía de este juego, ¿vale? Por tenerlo así conjunto, yo que se me hizo gracia. Y la verdad es que esto estaba creo que 2 euros o algo así. Y el juego este me costó creo que 6 euros. O sea que por menos de 10 euros tengo juego y guía, ¿vale? Luego pues el lote, pues sí, a ver, sube a 40 euros porque evidentemente tienes que pagar aduanas, las taxas, el envío y tal, sube a mucho. Si todo esto lo hubiera comprado en Japón sin pagar envío, me habría salido por la mitad, más o menos, o incluso un poquito menos. Yo creo que por 18 euros así me habría salido todo lo que hay aquí. Y luego por otra parte, aquí tenemos el otro juego, que esto es el primer Dragon Ball Heroes, ¿vale? Ultimate Mission. Este, como veis, es Ultimate Mission 2. Y luego creo recordar que hay un Ultimate Mission 3 y un Ultimate Mission X. Juraría. Pero bueno, estos son los primeros que he pillado, ¿vale? Para ir teniendo un poquito más. Aquí veis otro juego. Este, como digo, es la primera parte, que básicamente viene a ser lo mismo también. Ahí veis a Hildegard, ¿eh? Me encantaba este personaje en la peli del puño del dragón, ¿eh? Y ahí a Load de GT, ya veis que se mezcla un poco todo. Por ahí tenemos a Broly. Luego aquí tenemos un Buu ahí inventado, un monstruo Buu, Majin Buu. Luego por aquí una especie de Frost, Freezer, ahí un poco mezclado. Pero bueno, y este pues como digo, ¿vale? Ahí veis algunas imágenes y tal. Tiene algunas imágenes del anime, ¿vale? Cuando pasas de misión y tal, pues se ven escenas del anime de Heroes, que la verdad mola un montón. De hecho creo que es una... Y mira, aquí también tenéis cartas, ¿vale? Ahí tenéis algunas de las cartas, que esto pues en Japón hay miles y miles, ¿eh? Cuando digo miles es que son miles las cartas que hay de héroes de la colección de Heroes. Y como digo, creo que en YouTube está la serie de Heroes para ver, ¿eh? Creo que en YouTube está la serie subtitulada para ver, la de Heroes. Y bueno, pues aquí también más de lo mismo, ¿vale? El pequeñito manual aquí que tenemos y ahí veis, ¿vale? Cómo son las imágenes del juego y tal. Que como digo, pues estos juegos son siempre básicamente los mismos. Los únicos que, pues bueno, salen nuevos juegos, pues, aparte de por vender, porque te actualizan un poquito con algunos personajes extras o alguna poco la historia como más completa y tal, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo... estos dos juegos vienen a ser igual. Como yo digo, los tengo porque quiero coleccionar todos los juegos de Dragon Ball y estos pues también los quiero tener. Y al igual que con el 2, pues también me hice con... No, perdón, esta no es la guía de... No, esta no es la guía del primero, esta es la guía del Fusion. Vale, esta es la guía de Dragon Ball Fusion. Es verdad que de este no compré la guía, es cierto. Pensaba que sí que la había comprado. No, de este no compré la guía. La guía la compré del Dragon Ball Fusion, que esto sí que es un juego que salió aquí, en Europa. De hecho, tengo la edición con la Steelbook y tal de este juego. Vale, este sí que salió aquí en Europa, vaya. De hecho, aquí salieron dos, el Extreme Butoden y este Dragon Ball Fusions. ¿Vale? Que esto básicamente pues es también un juego en el que podemos hacer cientos de fusiones, ¿vale? Podemos fusionar aquí todos los personajes que se nos ocurran, ir reclutando personajes, ir fusionándolos y tal. Aquí de hecho veis la fusión de Goku con Broly, ¿eh? Ahí está, por cierto, muy guapa esa fusión, ¿eh? Y bueno, pues es eso, podemos fusionar un montón de personajes.
¿vale? Y esto pues básicamente es la guía de ese juego. Y como digo, también la pillé por el arte. Aquí de hecho veis la fusión, ¿vale? De Goku con Broly. Y aquí pues también podemos ver algunas fusiones más. Aquí por ejemplo veis la fusión de Satán con Buu. También hay la de Pan con Bulma. Hay la de... ¿esa qué será? La de Videl con el Saiyaman. Con el gran Saiyaman. Puede ser. Pero voy a quitar esto aquí, si no me molesta el papel. Y bueno, pues lo dicho, pues esto es la guía, ¿vale? La que aquí hay, te explican un poquito hacer varias fusiones. Aquí de hecho veis algunas de ellas que hay y tal. Y bueno, pues también te explica un poquito cómo jugar, técnicas, fusiones, en fin, un poco de todo, ¿no? Aquí veis algunas más, que esto mola un montón. Es que es un juego muy loco, Dragon Ball Fusion. Es un buen juego, Dragon Ball Fusion es un buen juego de rol, de Dragon Ball. La verdad es que estaba bastante divertido y bastante entretenido. ¿Veis? Aquí veis más fusiones, está separado por capítulos, ¿vale? En uno te explica cómo jugar, en otro cómo hacer fusiones, cómo luchar, habilidades, en fin, pues un poco de todo, ¿no? Y ahí veis más o menos cómo es la guía, que tiene un montón de arte. Ahí veis la fusión del Gran Saiyaman con Satán. Como digo, es un juego muy loco este Dragon Ball Fusion, es muy divertido este juego. Y bueno, pues aquí pues otra guía más, ya ves que esto es un tocho impresionante. Y esta creo que me costó 3 euros. Esta guía creo que me costó 3 euros. Aquí de hecho están todos los personajes que puedes fusionar y tal. Y aquí sí que al final venía una carta o algo, pero bueno, está recortada, ¿vale? Pero bueno, en fin, da igual. Mira, aquí veis algunas fusiones más, ¿vale? Ahí veis algunas fusiones más del juego. Como digo, es un juego muy divertido, Y esto lo he dicho, por unos 3 euros así pillé esta guía de Dragon Ball Fusion. Que todo esto se quedó en Japón, todo esto no llegó aquí a España, todas estas guías y estas cosas nunca llegan aquí. Se queda todo en Japón y es la única manera de hacerse con ello. Si quieres tener este material de Dragon Ball, que a mí, como digo, me gusta un montón, pues o lo pillas así o no lo pillas. Y por el precio, pues la verdad pierdes poco. Y luego por último, 2 guías que tengo aquí, que esto es espectacular. Son guías de Dragon Ball GT, que estos salieron en los 90 cuando lanzaron Dragon Ball GT en Japón, ¿vale? Sobre finales de los 90 o así serían, ¿vale? Y lanzaron estas guías. Esto tiene un arte, esto sí que es recomendable 100%, Esto ya no son guías de videojuegos ni nada, estos son guías de la serie, ¿vale? Tenemos el volumen 1, os lo pongo así, volumen 1 y volumen 2, ¿vale? Y esto, como digo, son guías de la serie de Dragon Ball GT y esto tiene un arte y un material que esto es espectacular, Aquí veis, voy a quitar el plastiquito este que no se estropee. Y aquí veis algunos de... es que el arte que tiene, los dibujos y todo son impresionantes. Aquí con capturas de la serie de Dragon Ball GT. Esto creo que llega hasta Baby, esta primera parte, hasta que Baby llega a la Tierra. Y aquí veis, ¿vale? A ver cómo los puedo mostrar así que lo veáis más o menos bien. Mirad, fijaos en esto, Es que es una puta locura, tío. Es que este arte oficial, esto es una puta locura. Esto hay que tenerlo sí o sí, Esto creo que cada guía me costó 7 euros. Cada guía de estas, entre 5 o 7 euros, por ahí me costó más o menos. Es una locura. La verdad es que es una auténtica barbaridad para todos los que somos fans. Y a mí en especial GT, que me gusta mucho. Aunque no digan que no sea canon, a mí me da exactamente igual si es canon o no es canon. Lo que me importa es que me gusta. Mira, incluso hay ilustraciones aquí de Dragon Ball Z, ¿vale? Aquí veis algunas de ellas y son impresionantes. Es que son impresionantes, tío. Mira, aquí por ejemplo tenemos el perfil de Pan, ¿vale? Aquí de hecho tenemos a Pan ¿veis? Ahí veis recordando la Pan de Dragon Ball Z y luego la de GT. Y como digo, esto miradlo, tío, porque la verdad es que es algo impresionante. Este Trunks es increíble, este Trunks del Z con el pelo largo, con la coleta. Es espectacular ese diseño, tío, es increíble. Es increíble. Luego por aquí tenemos el controvertido Vegeta de GT, ¿vale? Que poco tiene que ver con el Vegeta del Z. Ahí vemos alguna imagen. Y bueno, pues mira, aquí tenemos el Super U, cuando se fusiona con Buu en el GT, que también es un personaje que mola un montón. Aunque poco hace en la serie, pero bueno, la verdad es que está muy guay. Aquí tenemos a Baby. ¿Qué más? Mira, Buah, este Vegeta me flipa, tío. Este Vegeta Baby, cuando es Vegeta Baby, pero siendo Vegeta, que no es esta, ¿vale? Que no es ya la transformación definitiva. Este diseño me vuelve loco, tío. Me flipa este diseño. Es una puta locura, tío.
Es de mis personajes así en cuanto a diseño favoritos del GT. Es que es una barbaridad este diseño. La verdad es que me encanta ese Vegeta Baby. Y luego pues ahí tenemos varias de las transformaciones que tiene la serie, ¿no? Y como digo, pues esto si os podéis hacer con ellos, si lo busquéis por internet, lo encontráis, ¿eh? Las guías de Dragon Ball GT Japón, esto lo podéis encontrar, ¿eh? Porque merece muchísimo la pena, tío, tener esto. Aunque no entendáis lo que pone, pero da igual, simplemente por ver las ilustraciones, los diseños, en fin, un poco pues todo lo que es. Mira, aquí por ejemplo tenemos imágenes del ending, ¿vale? De lo que sería la primera etapa de GT. Pues aquí tenemos algunas imágenes también. En fin, pues un poco de todo, ¿no? Aquí pues más imágenes de arte sobre la serie, ¿vale? Mira, aquí tenemos diseños de Giru, tenemos por ahí, mira aquí algunos bocetos, ¿vale? Algunos bocetos de los personajes. Y aquí pues más arte, ¿vale? Todo esto es arte oficial, ¿eh? Evidentemente estos son guías oficiales que salieron en Japón y esto es una maravilla, la verdad. O sea, me encanta esto, tío. Aquí veis más imágenes de la serie. En fin, es una verdadera pasada, ¿eh? Esto es cuando llegan al planeta M2. Esto es cuando llegan mira, esto es referencia a Star Wars, ¿vale? Ya sabéis que a Toriyama le encantaba Star Wars. Y esto es pues referencia a esas placas metálicas, ¿no? Cuando convierten ahí a Han Solo y demás en Star Wars, pues eso es referencia. Luego esto es imágenes de cuando Baby llega a la Tierra y veis a Goten defendiendo a su novia, ¿vale? Ahí veis defendiendo a su novia que no se entera de nada de lo que está pasando. Normal, lo que nos pasaría a todos. Ahí veis a Bulma, ¿vale? Cuando es poseída por Baby, que le deja la semilla un poco al estilo Alien, ¿no? Un poco referencia a Alien ahí. Y bueno, pues aquí pues imágenes de la lucha con el Vegeta Baby Ozaru, ¿vale? Y ahí pues bueno, pues un poquito de imágenes. Es que ya veis estas putas imágenes, son increíbles, tío. Son increíbles todas estas imágenes, ¿eh? Todo esto pues recopila un poquito por lo que sería la saga de Baby. Y aquí veis bocetos, que esto es una locura, tío. Estos bocetos de los personajes con los diferentes perfiles y demás. Ahí vemos la que os comentaba de Vegeta Baby, que es una que me flipa. Y bueno, pues más diseños aquí de personajes. El Dr. Mu, en fin, un poco diseños de más personajes. Ahí vemos a Trunks y a Bra, en fin, un poco lo que sería el árbol genealógico, ¿no? Tenemos ahí a Goku con sus hijos, la nieta, en fin, pues un poco todo, ¿no? Aquí, mira, hay incluso imágenes aquí de la saga de Vegeta padre, ¿no? Del rey Vegeta. Y bueno, pues te explica un poquito ahí historia y tal. Aquí incluso ahí te explica un poquito la historia de los Saiyans, ¿eh? En fin, esto mola un montón, tío. Y ya veis, todo este arte es increíble. Mira, aquí tenemos arte del Super C17, Super A17, no sé muy bien cómo lo conoceréis. Y más imágenes ahí, ¿eh? También un diseño de personaje espectacular, ¿eh? Lástima que no le dieran un poquito más de bombo en la serie, porque es una saga que dura... ¿Cuánto dura la saga de Super A17? ¿10 capítulos? Si llega, por ahí, ¿no? Unos 10 capítulos, dura muy poquito, la verdad. La idea era muy buena, el diseño del personaje es espectacular, pero es que dura muy poco, tío, es que dura muy poco, la verdad. Y en fin, pues esto sería lo que es el primer libro, ¿vale? Este que tenemos aquí, que sería el primero de este Dragon Ball GT. Y luego aquí tenemos la segunda parte, ¿vale? Que esto pues también al estilo de la primera, ¿no? Recopila un poco pues más info de Dragon Ball GT. Esta pues un poco más referencia a la segunda mitad de la serie. Fijaos aquí estas putas imágenes, ¿eh? Fijaos qué locura, tío. Qué locura este Goku del planeta Namek, el planeta Namek. Es que tengo que decir las cosas, los dos nombres, ¿eh? Hay más imágenes de la serie. Buah, es increíble, tío. Es increíble. Me emociona un montón tener esto porque, como digo, es que es la serie de mi vida, tío. Y tener estas cosas, y más esto que es, como digo, de hace 30 años. Pues esto es espectacular, tío, tener esto, ¿eh? Tener esto aquí, pues perfiles de Goku en el GT, aquí de Vegeta también. Mira, aquí tenemos a Vegeta en el cuarto nivel, ¿vale? Un diseño también guapísimo, tío. Y aquí el de la transformación de la fusión en cuarto nivel, ¿eh? Que esto tenía un poder increíble. Lo que pasa es que tenía tanto poder como chulería. Tenía mucho, la verdad.
Vale, tenían muchas de las dos cosas. Y al final, pues poco hicieron. Pero bueno, ahí tenemos también a Giru, aquí por más diseños, aquí de Piccolo, también de Trunks, ahí tenemos algo de Son Goten, por aquí por más cositas, ¿vale? También de Bulma, en fin, aquí tenemos, mira, aquí tenemos al Super A17, Super C17, espectacular, tío, es que este diseño es increíble, tío. Mola un montón el diseño del Super C17, tío, mola muchísimo. Aquí vemos los dos, el 17 de GT y el 17 del Z, con alguna imagen ahí que te explica un poquito pues la historia. Aquí tenemos una imagen de Freezer. Esta es oficial de la época, del Z esta es oficial. Joder, cómo se nota el dibujo, Y bueno, pues aquí un poquito, mira, aquí tenemos el dragón del definitivo, ¿no? El de una estrella. Esto era espectacular, tío. Me quiero comprar esta figura, Me quiero comprar esta figura. Hay una figura inmensa de este dragón y es increíble, tío. Vale como 100 euros o algo así, es espectacular. Algún año en algún salón del manga aquí en Barcelona la tengo que pillar, tío. La tengo que pillar. A ver si la pillo a un buen precio porque esa figura es increíble. Es increíble. Y aquí tenemos pues más perfiles de diferentes dragones con la imagen del deseo por el que fueron creados, Aquí pues por ejemplo cuando Piccolo padre pidió la juventud eterna. Esta de cuando llegan Vegeta y Nappa a la Tierra. Esto de cuando Oolong pide al dragón las bragas, ¿vale? De ahí nació este dragón. Aquí de cuando Vegeta, Majin Vegeta, que es otro diseño espectacular. Ese Majin Vegeta es un diseño increíble también. Cuando mata a toda la gente en el torneo. En fin, pues un poco la historia de cada dragón. Y aquí pues más imágenes, ¿no? De Goku con... Bueno, pues diferentes imágenes de diferentes momentos de la serie. Y tenemos al... Joder, qué feo es este diseño de Krillin, Y el de C18 A18 también es bastante feo el diseño. A mí no me gustan nada, Estos diseños no me gustaron nada en GT. Pero bueno, pues aquí te explico un poquito más imágenes. Aquí alerta spoiler. Cuando Goku hace el puño de dragón para reventar a Super A17, Super A17, ¿vale? Y veis más imágenes. Y bueno, pues todos son pues así, capturas de la serie, momentos icónicos de la serie y tal, ¿no? En fin, pues aquí ahora te explica un poquito cada dragón, la historia de cada dragón. Y como digo, esto es pues un resumen, una guía muy bien resumida de lo que sería Dragon Ball GT, Con todos los momentos más importantes. Esto es el final del GT, ¿vale? Aquí ya con los personajes, como una reencarnación de Goku y tal. Aquí está Span, ¿vale? Esta de aquí es Span, ya siendo abuela con su nieto. Y bueno, pues mira, aquí de hecho le enseño una imagen de cuando era niña y le explico un poco pues la historia que ella vivió cuando era niña, ¿no? La verdad es que el final de Dragon Ball GT, las cosas hay que decirlas como son, me parece el final más perfecto de Dragon Ball, Es que quién coño no ha llorado viendo el final de Dragon Ball. Es imposible no llorar, es imposible. Porque es súper emotivo y es un cierre, para mí es el mejor cierre que pueda haber tenido nunca Dragon Ball. Y eso que no es canon, pero como digo, me da exactamente igual que sea canon o no. A mí me parece espectacular el cierre de GT, súper emotivo y joder, es que lo cierra muy bien. Es que cierra muy bien, convirtiendo básicamente a Goku en Dios. Lo convierte básicamente en Dios porque ya sabéis que absorbe las bolas y es como que se convierte en el nuevo Dios, guardián de las bolas de dragón, ¿no? En fin, me parece no sé, súper bonito el final, la verdad. Y aquí pues mira, tenemos imágenes de Dragon Ball, ¿vale? En este caso sería pues de Z. Y tenemos aquí algunas imágenes, Buah, esta fusión es espectacular, tío. Esta imagen es espectacular, Y esta de aquí también de Goku es increíble, Y aquí tenemos también Goku en tercera, Vegeta. Esto es cuando le rompe las manos al Android 19, A ese que era como un payaso, tío. Cuando le rompe las manos. Y bueno, pues más imágenes aquí, pues un poco que te explican la historia, ¿no? De Dragon Ball, aquí cuando Goku se casa y demás. En fin, es espectacular estas dos guías. Las recomiendo muchísimo, como veis. Aquí veis más imágenes de otros endings que tuvo la serie. Vale, también tenía temazos, También es otra de las cosas que tiene Dragon Ball. Mira, aquí tenemos más bocetos y demás de los personajes. La banda sonora de Dragon Ball GT, joder, qué increíble es, Es espectacular la banda sonora de Dragon Ball GT, es espectacular. Para mí es de lo más top que hay. Es que todas las canciones son
una verdadera pasada. Ya no digo solo de los opening y los ending, sino las propias canciones de la serie. Es increíble, tío. Es increíble. Mira, ahí vemos a la mujer que pone voz a Goku, ¿vale? Que ya es una mujer que tiene como 90 años, ¿eh? Tiene 90 años y ahí sigue aún doblando a Goku. Es increíble, tío. Los japoneses tienen alguna fórmula que es que yo no lo entiendo, ¿eh? Yo no lo entiendo, tío, pero vamos. Son increíbles esa gente. Y bueno, pues como digo, aquí más bocetos y tal, ¿no? En fin, pues esto sería un poquito el resumen de estas dos guías de Dragon Ball GT y de este material que he recopilado de Dragon Ball. Creo que es un material muy bueno, ¿vale? Y como digo, muy buen precio. Todo esto que acabamos de ver, como he dicho, me salió a 40 euros envío incluido. Las dos guías de Dragon Ball GT, las dos guías de videojuegos y los dos videojuegos para 3DS, que seguimos ampliando la colección. Algún día subiré algún vídeo de todo el material que tengo de Dragon Ball en cuanto a videojuegos. Así que nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido. Os agradecería mucho un buen like, que ayuda un montón, y una suscripción, que últimamente estamos creciendo muchísimo y no sabéis cuánto os lo agradezco, de verdad. Me alegra un montón y me anima a seguir haciendo vídeos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.